Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de estos videos donde vamos desarrollando paso a paso diferentes problemas que están relacionados con los temas y conceptos de la materia física 2. En esta oportunidad veremos un problema que tiene que ver con el tema de potencia eléctrica. Antes de ver el problema propiamente dicho, haremos un breve repaso. Si a través de un elemento de circuito se mantiene una diferencia de potencial delta V, la potencia o proporción a la que se suministra energía al elemento se calculará como el producto de la corriente por esta diferencia de potencial. Ya que la diferencia de potencial a través de un resistor es conocido por la relación delta V igual a I por R, la potencia entregada al resistor se puede expresar también como I cuadrado por R o delta de V cuadrado sobre R. La energía entregada a un resistor por transmisión eléctrica aparece en la forma de energía interna en el resistor, lo que hace que este resistor aumente su temperatura y la energía se disipe al ambiente en forma de calor, lo que se conoce como el efecto Joule. Veamos ahora el problema que vamos a resolver. Una batería tiene una FEM de 15 voltios. Cuando entrega 20 vatios de potencia a una resistencia de carga externa R, el voltaje terminal de la batería es de 11,6 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia y cuál es la resistencia interna de la batería? Entonces, recordemos que si tenemos el circuito se puede representar de la siguiente forma, donde por un lado está la batería que tiene una FEM de 15 voltios y a la cual está asociada una resistencia interna que proviene de la confección, de la manufactura, de la fabricación de la propia fuente y de los componentes que tiene en su interior, que se pueden resumir en esta resistencia interna. La FEM, recordemos que es el valor de voltaje que tiene disponible la fuente cuando ésta no está funcionando. Cuando ésta funciona, lo que obtenemos a la salida de esta fuente, como vemos acá de esta batería en especial, es un poco menos de los 15 voltios debido a la caída de tensión que ocurre dentro de la propia batería por su resistencia interna. Por lo tanto, si la batería funcionando otorga 20 vatios de potencia a la resistencia y además sabemos que la batería en sus terminales tiene 11,6 voltios, entonces podemos usar esta relación entre potencia, tensión y resistencia para poder calcular el valor de la resistencia que está funcionando en este circuito, donde si reemplazamos por los valores de la salida terminal de la batería y la potencia entregada a la resistencia, obtenemos que la resistencia del circuito tiene un valor de 6,73 ohms. Ahora bien, si queremos calcular la resistencia interna de la batería, vamos a necesitar conocer previamente cuál es la corriente que tiene este circuito cuando está funcionando. Como nosotros ya tenemos de datos la resistencia y la salida terminal de la batería, podemos calcular de esta relación cuál sería la corriente que está haciendo funcionar la resistencia del circuito, que si reemplazamos por los valores que tenemos de la salida de la batería y la resistencia calculada recientemente, obtenemos el valor de la corriente en el circuito. ¿Por qué quiero la corriente en el circuito? Porque por lo que acabamos de mencionar, la FEM que yo tengo disponible en la batería en realidad va a ser igual a la caída de tensión que está saliendo de la batería y está haciendo funcionar a la resistencia, calculada de esta forma, más la caída de tensión que tiene la resistencia interna de la batería. Estos dos valores juntos nos dará la FEM original de la batería. Por lo tanto, necesitamos conocer la corriente en el circuito para poder hacer este cálculo. ¿Por qué tenemos la suma de los dos elementos? Porque los dos elementos, tanto resistencia interna como resistencia del circuito, están conectados en el mismo cable, por lo tanto están afectados por la misma corriente. Si de aquí despejamos la resistencia interna y reemplazamos en función de los valores que tenemos en nuestro problema, podemos encontrar fácilmente que el valor de la resistencia interna de la batería que estamos utilizando es de 1,97 ohms. Espero que se haya entendido paso a paso el problema que hemos resuelto y que cualquier duda que tengan no se olviden que pueden volver a empezar a ver el video o volver a la parte que les interese. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.